Diré un favor, puedes, no sé qué tantas láminas llevamos, pero ¿podemos volver a empezar? Sí, sin problema, le acorto un poquito, digo, más ágil un poco las cosas y Claro, empezamos. Este, pero sí me vamos bien, no gustaría hay prisa, ¿eh? ver, a ver, vuelvo a compartir. Ujú. Adelante, Edgar. Y maestro Edgar, gracias por apoyarnos en esta noble labor de poder difundir tus conocimientos en tu maestría, que es esta situación de la hidráulica, la hidrodinámica, las bombas y todo esto Pues bien, que descubrió el de, de, señor Pascal hace unos cuantos ayeres. de nueva cuenta, te agradezco la invitación y sí, vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Les decía yo que la norma 06 es una norma relativamente joven en el sentido no del nacimiento de la norma, sino en su utilización, ya que en la actualidad no existen unidades de verificación para esta norma oficial mexicana. Es una de las dos normas que les hace falta a la CONUE para que haya unidades de verificación. Sin embargo, actualmente estamos, y me incluyo, haciendo el proceso de acreditación y ante una entidad eh, que dé esa acreditación y también, y también los trámites, en este caso ante la CONUE, una vez terminado ese trámite, para que este año puedan haber ya al menos unas 5 unidades de verificación de esta norma y que a través de la CONAGUA se puedan estar exigiendo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta norma tiene que ver con la eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo, no en equipos de bombeo, en el sistema. Entonces, seguimos adelante. Como vimos, estas unidades de verificación son acreditadas por alguna entidad de acreditación y son aprobadas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Les vuelvo a repetir, si hay alguna terminología, no sé, desconozco si nuestros amigos que nos están haciendo el favor de estar en esta charla tengan alguna duda sobre algún término o algo, con mucho gusto me pueden interrumpir y trataremos de explicar de lo que se está tratando. La primera publicación fue en 1995, en noviembre, y su primera vigencia empezó su vigor en noviembre del 96. Y la actualización, que es la que estamos en este momento, la más vigente, la del 21 de mayo del 2015, la publicación, y la entrada en vigor el 18 de septiembre de ese mismo año. A pesar de ser una norma de hoja que no contiene muchas hojas, sí hace referencia a varias normas que con esas normas se hace bastante robusta en cuestiones de revisión, y más adelante veremos de qué se trata. El objetivo y campo de aplicación establece todos los sistemas de bombeo para la extracción de agua para pozo profundo, para riego agrícola y servicios municipales. Esta norma está establecida para el intervalo de potencias desde 7.5 HP a 350 HP, ya sean instalaciones de bombas verticales tipo turbina con motor externo y las bombas sumergibles de pozo profundo. Les mencionaba también que regularmente bombas de menor capacidad se utilizan para cuestiones particulares, para casas habitación. Sin embargo, sí me ha tocado en la trayectoria de lo que he podido observar, que hay sistemas municipales, incluso agrícolas, que van abajo de esa capacidad de 7.5 caballos y que se está estableciendo junto con la CONU algunos criterios para poder evaluar esos sistemas de bombeo electromecánicos, siempre y cuando sean para servicio agrícola y servicios municipales, independientemente de que sean abajo de 7.5 caballos. Pero bueno, eso lo dictaminará o lo resolverá la CONU en su momento. Mientras tanto, esta norma se establece a partir de 7.5 caballos y hasta 350 caballos. No sé si hay alguna duda hasta aquí al respecto. Bueno, sí, de todas maneras, si la hay, pues ya me comunican. Seguimos. ¿Qué no contempla? No contempla sistemas con motores de combustión interna ni ninguno que sea distinto a los descritos anteriormente, es decir, solamente aplica para los que tienen motor vertical
de manera superficial o motor sumergible. Este conjunto de motor y bomba de combustión interna no se aplica para esta norma, o cualquier otro. Si le ponemos un caballo a tirar a con una manivela, no aplica, únicamente aplica para los que cuentan con motor eléctrico externo o motor sumergible. En esta norma hay una clasificación, se hace en clasificación en 4 partes, se hace en distintas potencias, porque la eficiencia en esos rangos va a cambiar. Los grupos se dividen en el grupo 1 de 7.5 a 20 caballos, el grupo 2 de 21 caballos a 50 caballos, el grupo 3 de 51 a 125 caballos y el cuarto grupo de 126 a 350 caballos. Es la clasificación que tiene para evaluar la eficiencia en el sistema de bombeo. Les comentaba también que esta norma no contempla la eficiencia del equipo conjunto motor y bomba, sino de todo el sistema ya instalado. Contempla de la eficiencia desde que el motor funciona, la bomba, hasta el límite de la propiedad de donde se está instalado ese equipo de bombeo, cuando son, por ejemplo, para servicios municipales, hasta cuando el arreglo mecánico de la bomba se entierra y sale de la propiedad, hasta ahí contempla esa eficiencia energética, o las pérdidas por fricción del sistema, o el sistema de riego que se utilice, todo el procedimiento de cálculo que ha llevado a tener ese sistema de riego. Es decir, evalúa el conjunto ya instalado, no lo evalúa por partes, ni nada más la bomba, sino todo el conjunto instalado. Muy bien. Específicamente, ¿qué es lo que... ¿qué especificaciones tiene esta norma? Cualquier sistema que utilice energía eléctrica para su operación debe cumplir con los valores establecidos en la tabla 1 que viene en la lámina posterior, y derivado de este diagnóstico de eficiencia electromecánica, si el resultado es de 10% menor a los valores establecidos en la tabla 1, se deben efectuar acciones de rehabilitación o sustitución de equipos electromecánicos. Las acciones de rehabilitación o sustitución pueden estar dirigidas al motor eléctrico, a la bomba, a la estructura del pozo profundo o a una combinación de estos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se haga la evaluación de la conformidad de este sistema de bombeo, se deben establecer las acciones que van a ser, si el resultado de la evaluación nos da un 10% abajo del valor mínimo establecido, se deben efectuar acciones de rehabilitación o sustitución de los equipos electromecánicos, y va a depender de las pruebas que se le hagan a ellos, del resultado de la evaluación de la conformidad. Estas acciones pueden estar, dice la norma, solamente dirigidas al motor, solamente dirigidas a la bomba, eso va a depender de los resultados de la prueba, o también pueden ser dirigidas a la estructura del pozo, porque también el pozo juega un valor muy importante en esta eficiencia energética del sistema. Cuando voy a poner la tabla, esto es algo bastante importante, porque, por ejemplo, dice tabla 1, valores mínimos de eficiencia para sistemas de bombeo para pozo profundo en operación. Para el primer grupo dice, para el conjunto con motor y bomba sumergible, la eficiencia en conjunto debe ser 35% de eficiencia. Con bomba, con motor externo, 52%. Para el segundo grupo, 47% sumergible, y para el motor externo, 56%. Para el grupo 3, 57% con sumergible, 60% con motor externo, y así el grupo 4, 59%, y motor externo, 64%. Cuando se determine que hay que hacer una reparación o sustitución de un motor, pues este debe de venir respaldado con el resultado de las pruebas que se han efectuado al motor. Cuando la bomba sea la que tiene problemas, se debe venir respaldado por las pruebas que se le hicieron a la bomba en el sistema, o el análisis que se haya hecho con la curva característica esperada, el funcionamiento sobre la curva característica esperada de la bomba. Y en los casos más graves,
que la eficiencia energética esté por debajo de esos valores, es decir, cuando dice la norma que si del resultado de la evaluación nos da un 10% abajo de lo que indica esta tabla, se deben efectuar estas acciones. Y el caso más grave es cuando se tiene que hacer una rehabilitación de pozos, ya que para hacer una rehabilitación de pozos tenemos que realizarla observando las técnicas señaladas en el manual de agua potable y alcantarillado y saneamiento de la Comisión Nacional de Agua, que son procedimientos bastante estrictos y tienen que tener ya una persona especialista en la reparación de los pozos, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver también los requisitos que tenemos que tener para esta evaluación de estos sistemas. ¿Cuáles son? Ahora bien, no sé si hay alguna duda hasta por aquí, hasta este instante. ¿Hay alguna duda por ahí? Ahí, si no, en el chat pueden escribirlas. Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran que regresemos o analicemos puntualmente, con mucho gusto. Ahora, ¿a qué pozos o a qué sistemas hay que hacer la evaluación? En este caso, la misma norma dice que se aplica a todos los sistemas de bombeo de pozo profundo que estén en funcionamiento, que todos se deben ser evaluados periódicamente para vigilar su eficiencia electromecánica. Es decir, todos los pozos que usted conoce que estén funcionando, porque prácticamente los entes municipales o los municipios o los estados, o en este caso la federación, cuando construyen pozos para utilizarlo, entonces yo puedo asegurarles que más del 95, 96, incluso hasta el 97% de los pozos profundos que son perforados son utilizados al 97%, de ese 100%, de ese mundo del 100%. Entonces quiere decir que prácticamente todos los pozos deberían de tener periódicamente esta evaluación para vigilar su eficiencia electromecánica. Y puesto que es una norma oficial mexicana, pues podemos tener en cuenta que esta es una norma obligatoria, ¿verdad? Sin embargo, no se ha podido exigir porque no hay hasta el día de hoy una unidad de verificación que pueda hacer esta evaluación. Y les repito, sin embargo, ya hay en proceso unidades de verificación que deben estar ya disponibles este año y la van a empezar a exigir. Concordancias con normas internacionales. Esta norma oficial mexicana no concuerda con ninguna norma internacional por no existir información sobre el tema tratado en la misma al momento de elaborarla. No tiene ninguna concordancia. Y vamos a iniciar a los métodos de prueba. Aquí hay muchísimos métodos y aquí es donde se va a enfocar esta charla. A mí me ha tocado trabajar la verdad, con muchísima variedad de pozos y no quiere decir que ya los conozco todos. La verdad que construir un pozo y llevarlo hasta buen término, cada pozo tiene su característica, cada pozo tiene su método, su ritmo de perforación, su flujo, su análisis. La verdad que es un trabajo muy bonito, pero sí requiere conocimiento y sobre todo que cada pozo es distinto, cada manto es distinto, inclusive dentro de una misma región podemos encontrar pozos, aunque los diseñemos de una manera igual, al momento de perforarlos encontramos características distintas y se tienen que manejar de distinta manera. Y eso es algo que siempre no podemos tomar decisiones, podemos respaldarnos en información de mantos cercanos o de pozos cercanos, pero siempre para determinar la estructura final de un pozo, definitivamente tenemos que hacerle las pruebas específicas del pozo. Es muy parecido como en ingeniería civil del análisis de suelo que tienen que perforar para ver la resistencia de carga del suelo. Aunque se mueva un poco, un profesional que quiera estar seguro va a mandar a perforar. Si se movió la estructura, va a mandar a perforar hacia donde se mueva la estructura, porque sabe que el suelo puede cambiar en unos cuantos metros. De la misma manera, un pozo, aunque lo cambiemos algunos metros, puede cambiar radicalmente la manera en cual debe ser construido. Y bien,
Vamos a ver qué pruebas nos pide. ¿Qué pruebas nos pide esta norma? Miren, nos pide primero que al sistema de bombeo le hagamos mediciones de los niveles de bombeo y presión de descarga. Es decir, vamos a medir el nivel estático del pozo y el nivel dinámico. ¿Alguien está familiarizado con estos términos? ¿Sabemos cuál es el nivel dinámico y el nivel estático? Danos una breve explicación, ingeniero, por favor. Muy bien. Miren, voy a dibujar aquí sobre esto, a ver si me sale. Claro, claro. Suponiendo que derechísimo, ¿no? Ahí le echamos imaginación, maestro, no se preocupe. Sí, la verdad que sí. A ver. ¿Cómo? A ver. No, yo creo que lo vamos a ver mejor. Acá lo vamos a ver mejor, miren. Este dibujo que tengo aquí, este es simulando el pozo, el envase del pozo. Supongamos que esta es una bomba, que en este caso no lo es una zona, pero supongamos que esta es la bomba. Y cuando la bomba no está en funcionamiento, tenemos este nivel, suponiendo. Este nivel, cuando el pozo del nivel del agua del pozo, cuando la bomba está apagada, ese nivel se llama nivel estático. ¿Sí? Ese es el nivel estático del pozo. Cuando ustedes encienden, cuando ustedes ponen en marcha la bomba, este nivel tiende a bajar hasta un nivel que va a depender del afluente del pozo y del flujo de la bomba, del gasto que tenga la bomba. Entonces tiende a bajar. En el nivel que se estabiliza, en este caso regularmente se puede estabilizar más abajo del nivel estático. Ese nivel, cuando la bomba está funcionando, se llama nivel dinámico. Entonces tenemos dos niveles: el nivel estático, que es cuando la bomba está parada, y el nivel estático cuando la bomba está parada, y el nivel dinámico cuando la bomba está, el nivel que tiene el espejo del agua del pozo cuando la bomba está funcionando. Muy bien. En este caso nos dan algunos métodos para poder ver ese nivel, y que en este caso hay un nivel mecánico muy sencillo, que es por una sonda eléctrica. Dice, este dispositivo consiste de conductores eléctricos con forro de plástico con una fuente de energía eléctrica, que en este caso son baterías, un timbre de alarma tipo casero o un amperímetro. ¿Qué es lo que se hace? Se baja esa sonda con son dos cablecitos que van unidos. Puede ser, imagínense un cable POT que va bajando por el pozo y que está conectado a una batería y a un timbre o a un amperímetro o a un foco. Cuando esos dos cables tocan el agua, cierran el circuito y enciende la bombilla, mueve el amperímetro o suena el timbre. Cuando eso suena y la bomba está apagada, medimos la distancia del suelo, el nivel de piso terminado hacia lo que entró la sonda, y esos metros son nuestro nivel estático. Si se dan cuenta, es una operación bastante rudimentaria, bastante básica, y cuando encienden la bomba, vuelven a meter la sonda, llegan hasta el espejo de agua, se cierra el circuito y vuelve a sonar o a alumbrar o a moverse el amperímetro, se mide la distancia y esta distancia va a ser nuestro nivel dinámico. Ahí la pregunta que se le hizo a la CONU en su momento es, como te pide que los instrumentos estén calibrados, ¿quién me va a calibrar en metros esta sonda, verdad? Entonces, porque tendría que ser con un metro patrón, y bueno, ellos ya lo están resolviendo y están por definirnos si se lleva a calibrar también estas medidas.
y pues bueno, esta es una manera de la manera de medir los niveles dinámicos y estáticos. Y dice que la exactitud del instrumento calibrado debe ser del 0.5%, aunque sí ya hay sondas eléctricas que este carretito que ven aquí ya viene con un dispositivo electrónico que ya ese viene calibrado y él te da la medida exacta que debe de venir. Ahora, porque esta charla tiene que ver con casos prácticos, pero miren, ¿qué es lo que pasa? La norma o el manual de construcción de la Conagua dice que los pozos de agua, cuando los cierran, a ver si logro regresar un poco. A ver. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tenemos este pozo. ¿Por dónde meto la sonda? Si se dan cuenta, no hay un lugar por donde meta yo la sonda aquí. Y voy con otro ejemplo. En este. ¿Dónde meto la sonda? Este es el cabezal de descarga. No hay por dónde meterla. Este ejemplo de acá. No hay por dónde meter la sonda. Y es que el manual de agua en la construcción de pozos profundos dice que deben estar cerrados, deben llevar una placa y no deben permitir, precisamente como es para uso de agua potable, no deben tener ninguna apertura para que le entre basura o algo, o animales o cosas ahí que puedan perjudicar la calidad del agua. Entonces habría que establecer procesos de construcción en los proyectos, por eso les mencionaba que quienes han tenido experiencias con pozos, esto no se hacía y se va a tener que empezar a hacer, tener que preparar los cabezales para poder recibir, tener ventanas, hay que diseñarlas de una manera eficiente para que cuando llegue la unidad de verificación pueda quitar una tapa, desatornillarla o algún mecanismo que pueda hacer que tengas acceso al ADM del pozo y puedas meter esa sonda que te indica la norma oficial mexicana para medir la carga dinámica o la carga estática. Y eso lo tiene que hacer quien diseña el pozo, quien diseña el arreglo mecánico del pozo. No sé si a alguien de ustedes le ha tocado construir un arreglo mecánico y si les ha tocado, se van a dar cuenta que los pozos quedan cerrados, casi herméticos. Y a ustedes, ya con este conocimiento, ustedes van a tener o se van a tener que ver la manera o decirle al proyectista que deje una ventana para que pueda ingresarse la sonda. Otro método es la sonda neumática. Esta sonda neumática es para medir también de la misma manera la carga dinámica. ¿Qué es lo que hace? Se mete esta sonda neumática, que es un tubo galvanizado. Aquí este tubo tendría que meterse en la construcción del pozo, porque este tubo tiene que ir sujetado con la misma tubería de descarga de la bomba, porque este tubo, como es un tubo galvanizado, tendrías que, si lo haces por tramos, tendrías que ir metiéndolo enroscado, pero garantizándote que no tenga ninguna fuga. Entonces la única manera es que tú lo vayas colocando desde que se coloca la bomba y que dejes esta salida. ¿Qué es lo que se hace? Con un compresor se inyecta aire a esta tubería y cuando la presión del aire es la suficiente como para ya vencer la presión del volumen de agua que está por encima de ella, te va a dar una presión que se va a estabilizar y esa presión se va a hacer referencia a los metros de carga dinámica o carga estática, dependiendo de si el motor está en funcionamiento
o está apagado. Este instrumento tiene un porcentaje de exactitud al punto 25. Aquí lo que tenemos que tener calibrado es el manómetro. Tiene que estar calibrado para que nos dé una lectura exacta cuando la presión del aire iguale o venza la presión de la columna de agua que está por encima de la salida del tubo. Este es otro método que te pide, pero de la misma manera, este ya lo tendríamos que dejar preparado para que reciba este instrumento. Y si seguimos adelante, también hay otro procedimiento que nos permite, que es mediante sondas de presión hidrostática. Esto yo lo he visto que ya lo están usando de manera muy común, sobre todo en Monterrey, o donde ya tienen sistemas de telemetría establecidos. Por ejemplo, las sondas de presión hidrostática son instrumentos de medición electrónicos o de tipo piezoeléctrico que se meten estas sondas junto con las columnas. Eso sí, tiene que venir igual ya metidos junto con la columna de descarga de la bomba, y también dejarle la salida del cable, y ya para que este a su vez se conecte a un transmisor y ya ese ya nos da en automático el nivel estático o el nivel dinámico, independientemente de la variación que pueda tener, siempre va a estar dándonos un nivel. Ya son sistemas eléctricos, electrónicos de medición. Estos son los tres tipos de metodología que nos permite la norma para poder determinar el nivel dinámico y el nivel estático del pozo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, seguimos adelante. Nos piden la presión también de descarga. Aquí realmente no tenemos ningún problema. Se utiliza manómetros tipo Bourdon y su lectura es directa, es decir, lo pones en una salida a la descarga de la bomba. Regularmente sí hay salidas, o los sistemas de agua potable siempre te piden que dejen un manómetro, y ahí mismo podemos colocar nosotros el manómetro que vamos a utilizar para medir la presión de descarga, o podemos utilizar los sistemas electrónicos como sensores de presión electrónicos que manejan casi el mismo procedimiento tipo Bourdon. Sin embargo, ya utilizan instrumentos de medición electrónicos que también son válidos para poder determinar la presión de descarga del sistema, y estos dos son los más comunes, y yo creo y son los que te permiten la norma también. Ahora, para la medición de gasto, la medición de flujo, que esto es lo que hay dos cosas. La norma NMX de la Comisión Nacional del Agua te pide que tengas medición de flujo certificado y verificado, porque la Conagua lo que te mide es el gasto y la utilización de los volúmenes de aguas nacionales. Entonces, y esto es lo que no se está haciendo en muchísimos pozos, y es donde se necesita que se coloquen en la rehabilitación, dependiendo del tipo de sistema o dependiendo del tipo de instrumentación que se va a colocar en el pozo. Por ejemplo, en este caso nos permite usar la medición de flujo con un tubo de pitot. No sé si están familiarizados con el tubo de pitot. Aquí lo que pasa con este tubo es que viene el agua del pozo, sale, pasa por aquí está el manómetro, mide la presión de descarga, entra el agua a este tubo, y este tubo tiene esta curva particularmente, y regresa otra vez y se vuelve a meter al sistema. Hay una diferencia de presión en este tubo, y esta columna, y esta diferencia de presión hace que se generen dos columnas de agua aquí, una aquí y otra más abajo, y esta delta de altura en el instrumento se calibra en metros. Ahí se marca mecánicamente en metros y te determina la carga, el nivel dinámico, perdón, la diferencia de presión. Y con eso puedes determinar el gasto, porque también se determina la velocidad. Con unas fórmulas ahí que están en la norma, podemos medir el flujo, el gasto que tiene el pozo a través de esto. Ahora, ¿qué características debe tener para la instalación del tubo de pitot? Que debemos dejar 10 veces el diámetro, aguas abajo,
aguas arriba del tubo y 5 veces mínimo el diámetro aguas abajo del tubo de pitot para que se ponga un flujo laminar, para que podamos tener un flujo constante que que interfiera lo menos posible para la lectura de esta delta de altura que vamos a tener en el tubo pitot y podamos tener una lectura confiable. Otro tipo de instrumento que podemos usar es un orificio calibrado. Los que han trabajado con sistemas de medición de flujo en sistemas petroleros, regularmente es el que utilizan por orificio calibrado. Es un orificio que lleva una calibración que es determinada también por la velocidad y los diámetros del tubo, que nos va a dar una diferencia de presión. Aquí se tiene que poner un manómetro aguas arriba, un manómetro aguas abajo, se mide la diferencia de presión y se hace un cálculo con unas fórmulas dependiendo del diámetro y la velocidad del tubo para que podamos ahí determinar el flujo que está, o el gasto o el caudal que está teniendo la bomba en ese instante. Aquí la instalación tiene que ser mayor de 1,22 metros y de 8 veces el diámetro del diámetro del tubo, ¿verdad? Entonces también hay que dejar una preparación donde muchas veces, y les digo, no se están dejando esas preparaciones y va a depender del diseñador, del quien diseña el pozo, las características del pozo, para que él pueda diseñar, él dé las características, las longitudes y cómo va a estar construido el arreglo mecánico del pozo. Otro sistema es el método de escuadra. Este es un método también bastante rudimentario, donde nosotros evaluamos a través de medir las longitudes de descarga de la bomba, la distancia horizontal y la distancia vertical de la bomba, y con eso, por mediante tablas que nos dan en la misma norma, podemos determinar el gasto que va a tener esta válvula. Y por último, también nos permite medidores de flujo electromagnéticos o ultrasónicos, que son medidores más actuales. Perdón, a ver. Sí, es un medidor de flujo que utiliza Pemex, mide el flujo. Aquí estoy leyendo la pregunta del ingeniero Tolentino. El medidor de flujo se llama ese que utiliza Pemex. Sí, miden el flujo a través de presión diferencial, porque esa presión diferencial, la placa ellos le llaman placa de orificio, está esta placa de orificio está en una brida, está en medio de dos bridas. Regularmente se pone en medio de dos bridas, y ese medidor de presión diferencial mide la presión aguas arriba, aguas abajo, se le introduce la velocidad del flujo y se le introduce el diámetro de la placa de orificio, y él hace unas operaciones matemáticas y lo que te da es el flujo. Sí, en Pemex lo utilizan para medir el flujo regularmente por placas de orificio. Y estos son medidores electromagnéticos, y este es el electromagnético y este acá es el ultrasónico. El ultrasónico es no invasivo, se pone por la parte exterior del tubo y mediante sonidos, por la velocidad que tarda el sonido en llegar en una sonda a otra, es que determina la velocidad y hace su fórmula, y puede darte el gasto, el caudal que lleva la tubería. Y este otro es los electromagnéticos es más o menos el mismo principio. Sin embargo, este trabaja con la velocidad del cambio de unas cargas que va manejando interna, hace variar unas cargas positivas y negativas dentro de dos electrodos que van internamente, y dependiendo las respuestas que se tengan a las cargas negativas o positivas es que determina y hace los cálculos para el flujo. Todas estas 4 variantes son permitidas. Sin embargo, vuelvo otra vez a la reflexión. Quien diseña los pozos va a tener que diseñarlo ya o va a depender del diseño que quiera para medir el flujo y la presión con la cual va a ser revisada para hacer la evaluación de la conformidad del sistema. Tiene que dejar las distancias y las conexiones necesarias para que pueda medirse de una manera adecuada. Si no, la verificación va a costar más, porque le vas a tener que decir al verificador que tú no estás preparado para eso. Y hay de dos cosas: el verificador no te va a querer hacer ningún cambio de conexión, va a decir, si tú quieres que yo te mida, necesito estas características de tu arreglo mecánico, y vas a tener que modificarlo para que él pueda medir de una manera precisa
y tener la evaluación de la conformidad de manera correcta, de manera pertinente. Aquí tenemos también te pide la medición de la frecuencia de rotación, es decir, te pide que mida, bueno, me paro tantito, si hay alguien que tenga alguna duda por ahí, alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga por ahí respecto a las mediciones. Estuvimos viendo caudal, estuvimos viendo presión, estuvimos viendo los niveles. Si se entendió por ahí, pues bueno, qué bueno, y si no, pues más adelante con mucho gusto podemos seguir atendiendo, o cualquier cosa, por ahí en el chat pueden escribirlo, si en un ratito de eso me paro y leemos sus comentarios. Otra prueba que te pide esta norma es la medición de la frecuencia de rotación, es decir, la velocidad en revoluciones por minuto que tiene la bomba. ¿Sí? Y dice que cuando la prueba se realiza a frecuencia de rotación, Tolentino, a ver, me paro tantito, me pregunta el ingeniero Tolentino, ¿a partir de qué la norma como tal ya es aplicable? Sin embargo, al día de hoy todavía no existen las unidades de verificación acreditadas para poder hacer esa evaluación. Pero les comentaba también de que ya están en proceso unidades de verificación para ser acreditadas en el transcurso de este año. A partir de que ya se emita o se declare que ya existen unidades de verificación, pues ya los municipios, a través de exigencias de la CONAGUA y de la misma CONUE, van a empezar a exigir que los pozos empiecen a ser revisados en su sistema de eficiencia energética, en el conjunto de sistemas energéticos del sistema de bombeo. Así está la situación actual. Bien. ¿Cómo medimos la velocidad? Cuando son motores externos, lo medimos, la norma te permite hacerlo con un tacómetro óptico. Los quienes hemos usado un tacómetro óptico es simplemente ponerlo en la flecha del motor, destapar la capucha que tiene al final, y se mide de manera directa la rotación del motor y te da la velocidad. Sí, este tacómetro también tiene que estar calibrado, obviamente, y también te contempla la norma porque no todas las bombas funcionan ahorita con los variadores o puede ser con motorreductores. Dice, cuando la prueba se realiza a frecuencia de rotación diferente a la nominal especificada por el fabricante, deben hacerse las correcciones de flujo, carga y potencia de la bomba obtenidas durante la prueba de acuerdo a las ecuaciones siguientes, que son las leyes de afinidad. ¿Alguien está familiarizado con las leyes de afinidad? Una explicación breve, maestro, por favor. Bueno, las leyes de afinidad nos dicen que cuando, supongamos, se lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Cuando tenemos una bomba funcionando a velocidad nominal y disminuimos la velocidad de manera proporcional, cuando disminuimos la velocidad en manera proporcional, también de manera al cuadrado inverso disminuye el flujo de la bomba. Y también la potencia disminuye, pero inversamente al cubo de la velocidad que disminuyó. Es decir, si yo bajo 2 revoluciones por minuto, la potencia, el flujo de la bomba disminuye en 2 veces al cuadrado y la potencia disminuye 2 veces al cubo. ¿Sí? Esas son las leyes de afinidad. La velocidad disminuye inversamente proporcional, el flujo disminuye inversamente al cuadrado de la velocidad y la potencia disminuye inversamente al cubo de la velocidad. Por eso es que los variadores de velocidad han ganado adeptos para el ahorro de energía, porque al variar ellos velocidad y no necesitar
la potencia nominal ni el flujo máximo siempre. Al momento de disminuir, aunque sean pequeñas revoluciones, aunque sean porcentajes pequeños, la energía que dejan de consumir es al cubo. Entonces, por eso hay ahorros de energía al utilizar variadores de velocidad, al estar trabajando en sistemas ya sea de flujo constante o de velocidad constante. Muy bien. Ahora, para motores sumergibles se utiliza la velocidad expresada por el fabricante del motor, es decir, la frecuencia nominal menos la frecuencia de deslizamiento para motores no síncronos. Hasta ahorita no hay algo que pueda hacernos medir la velocidad real del motor. En un motor externo, pues simplemente colocamos el tacómetro arriba, como estamos a nivel de suelo, lo ponemos y medimos su velocidad real, no la que dice el fabricante, inclusive no la que nos pueda decir el instrumento por ejemplo, un variador que lo hace por medio de cálculos eléctricos mediante la frecuencia, hace la conversión en revoluciones por minuto, sino una velocidad real física. Para motores sumergibles todavía no existe una herramienta, hay unas personas que están experimentando a través de la misma vibración que produce la tubería al estar el motor dando vueltas. Y tenemos que morir con creer lo que el fabricante nos está diciendo para la velocidad del motor. Entonces, para velocidades nominales, es decir, regularmente, miren, en pozos profundos, no sé si tienen por ahí la experiencia, el 99% de los motores son a dos polos, a 3.600 revoluciones. En casos muy extraordinarios, hay muy pocos fabricantes que te fabrican motores de 6 polos, y ya no digamos menos, prácticamente son inexistentes. Cuando mucho, algunos muy pocos fabricantes muy grandes te producen motores de 6 polos, de 1.200 revoluciones, porque pues lo que se busca son motores más robustos, y en un pozo profundo no tenemos mucho espacio para meter un motor. Por eso es que los motores son muy delgados y son muy largos, pero regularmente a 1.800, a 4 polos. Regularmente los motores son a 2 polos, y muy pocos fabricantes a 4 polos a 1.800 revoluciones. Regularmente vas a encontrar a todos a 3.600 revoluciones, menos la frecuencia de deslizamiento, te vienen dando que son 3.545 RPM. Eso va a depender de cada fabricante. Entonces vamos a tener que nosotros confiar en lo que nos expresa el fabricante hasta que no haya algún método fehaciente que pueda hacernos medir la velocidad real del motor cuando está en funcionamiento. ¿Sí? Porque sí puede variar esa velocidad cuando los motores se son sobrecargados o están funcionando más allá de su potencia nominal. Puede ser que disminuyan en algún porcentaje su velocidad, y eso es lo que la norma quiere contemplar. Entonces vamos a tener que confiar de que los motores están girando a esa velocidad. ¿Qué otra medición tenemos que hacer? Cuando se haga el proceso de la evaluación de la conformidad, tenemos que medir la potencia eléctrica, es decir, tenemos que medir o meter regularmente, tenemos que medir la potencia a través de un medidor, regularmente un medidor de la calidad de energía, que nos va a medir en un solo instrumento la corriente, los voltajes, la potencia, nos va a dar la potencia, el factor de potencia. Todo esto nos lo pide la misma norma, y tenemos que tener también nosotros un instrumento calibrado que nos pueda dar todos estos parámetros que necesitamos para poner, porque todos se ponen en el documento, en un anexo, que es el anexo 3, donde tenemos que poner todos los datos que nos va dando. Y vamos a empezar más o menos cómo sería una evaluación. Si se dan cuenta, el proceso de colocar los instrumentos no es tan sencillo. Las visitas se van a tener que hacer con bastante programación. No le vamos a poder hacer, y no quiero ventilar a nadie, ni mucho menos, pero por ejemplo, me ha tocado cuando son amigos las unidades de verificación de la norma 01,
C de 2012, que sí le podemos decir, oye, ayúdame, échame la mano, veme a verificar al rato, te veo al rato, bueno, en un par de horas voy y verificamos, si está todo bien, pues vamos para adelante, ¿verdad? Aquí no vamos a poder hacer eso porque se tienen que colocar todos estos instrumentos. Por ejemplo, si nosotros, si la unidad de verificación, imagínense, le dice, oye, necesito que me hagas la verificación, ok, programas el día, vas. Si no tiene, si el verificador usa para medir el nivel, un medidor de presión hidrostática, el cual tiene que ir sujetado a la columna de la bomba y la bomba ya está instalada y de concurso, de construcción, no se le instalaron. Entonces, ¿saben qué es lo que tienen que hacer? Tienen que desarmar el pozo, sacar la bomba y al sacar la bomba meter el instrumento o insertarle el instrumento de medición al lado de la bomba y volver a bajar la bomba hasta su nivel que estaba colocado. Ese proceso de sacar y meter la bomba en pozos que tienen profundidades a veces nada más de 50, 70 metros, se puede llevar 1 o 2 días de instalación nada más el sensor de presión hidrostática. Ya no hablemos del tubo galvanizado para Oye, Master, ¿te la puedo presión. interrumpir con una pregunta? Adelante. ¿Y no se pueden utilizar sensores ultrasónicos? No, porque el espacio es muy pequeño. Ah, Los diámetros del pozo están regularmente a partir para meter bombas de 7 caballos y medio, estamos hablando de pozos arriba de 6 pulgadas en adelante, y los máximos pozos de los diámetros que yo he visto son de 12, 14 pulgadas. Y tiene que estar la bomba dentro del pozo, entonces no tenemos un espacio real para que pueda colocar un sensor ultrasónico. Y va a depender también del nivel estático. Hay pozos, por ejemplo, en Tabasco, donde es un servidor, pues podemos encontrar el nivel estático en 3, 4 metros y el nivel dinámico se puede bajar hasta 10, 15 metros y hasta ahí. Pero sí me ha tocado pozos por ahí con el maestro Montelongo, que hay pozos, están perforando pozos a 600 metros, donde los niveles estáticos están abajo de 400 metros y los niveles dinámicos en 500 metros. Entonces, ahí inclusive una sonda de presión hidrostática es muy complicado y se tendría que hacer con un compresor o tendría que hacerse con una sonda. pero eso es porque no se portan bien, están alejados de Dios, maestro. Sí, y sí es interesante. A lo que voy es que nada más el poner el sensor, si es una presión hidrostática, ahí aquí en la unidad de verificación tendría que tener las dos opciones, usar un medidor de presión hidrostática si quisiera hacerlo electrónicamente, pero para pozos que sí te lo permitan. En caso de que sea un pozo que sea muy estrecho, miren, hay pozos que se diseñan, por ejemplo, que la DM o la tubería del pozo es de 8 pulgadas y la bomba es de 6 pulgadas. Nada más tienen 1 o 2 pulgadas de diámetro de espacio entre bomba y tubería de pozo. Y ustedes me pueden decir, bueno, es que ¿por qué no los hacen más grandes? Es que todo tiene un cálculo. No sé si no están familiarizados, los motores, sobre todo en motores sumergibles, cuando son bombas muy profundas o cuando el bombeo va a ser muy profundo, yo les diría que lo mejor que pueden hacer es instalar bombas sumergibles. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Quién fabrica bombas sumergibles aquí en México, maestro? Que fabriquen bombas, hay, pues, que sean reconocidos, hay 2 o 3 fabricantes a nivel internacional, uno de ellos es Franklin Electric, tienen en Monterrey una fábrica de motores sumergibles, hay otro en Irapuato, y de ahí en fuera la mayoría son de exportación. Oiga, Son Sulzer. Sulzer no los hace aquí. No, Sulzer es Noruega, entonces definitivamente es producto de importación, ¿no? Sí, regularmente sí son productos de importación. Hay productos que vienen de Turquía, hay productos que vienen de Egipto, hay productos que la mayoría vienen de China.
Y hay diversas tecnologías, ya después podemos hablar en otro webinar de tecnologías de motores, pero mire, a lo que voy es, cuando los motores son sumergibles, no se puede dejar mucho espacio entre, o no se debe dejar mucho espacio entre la tubería del pozo y la bomba, porque los motores requieren de refrigeración a través de la misma agua. Entonces, si yo doy mucho espacio entre el diámetro de la bomba y el diámetro del pozo, no voy a tener la suficiente circulación de agua. Entonces, también se calcula cuánta agua va a circular por el motor de la bomba cuando la bomba está funcionando, de tal manera que ese flujo sea constante. Te pide el fabricante cierta velocidad de flujo en el motor para que pueda estarse refrigerando el motor. Entonces, de diseño para funcionamiento de pozos profundos con motores sumergibles, no es muy recomendable que se tenga mucho espacio. Entonces, tiene que venir bien calculadito. Ahora, cuando son motores verticales que están en la superficie, como los que tenemos acá, ya no lo vi, a ver, bueno. Bueno, suponiendo el de este dibujito, ¿no? Este es un motor vertical que está externo. Estos motores se comunican mediante una flecha que va dentro de la tubería de descarga de la bomba. Ahora, no es recomendable meter estos motores cuando la bomba va muy profunda. ¿Por qué? Porque cada tres metros esa bomba debe llevar centradores, debe llevar chumaceras, debe llevar de tal manera que haga que la flecha permanezca concéntrica. Y todo eso produce un rozamiento y vibración. Cuando son muy largas las tiradas o la longitud de la flecha, se desgasta muy rápido y también se tiene que calcular las pérdidas por fricción en chumaceras, en la tubería, y eso aumenta mi potencia del motor nada más para vencer la presión o la fricción que van a tener esas chumaceras. Y en la práctica, la verdad, como el agua circula a través de esa flecha, se desgasta muy rápido. Si el pozo tiene arenas, desgasta más rápido las cosas. Entonces, yo lo recomendaría cuando son pozos poco profundos, para que esa longitud de flecha no me perjudique ni la capacidad del motor, ni que sea un gasto muy alto en la reparación de cada bomba. Entonces, cada una de ellas, son las recomendaciones que yo podría darles, ¿no? Si alguno de ustedes le toca trabajar o diseñar o tener alguna opinión, o cuando menos para poder contemplar cómo se puede trabajar o cuál es la diferencia, o por qué si una sí o por qué otra no. Por ejemplo, y continuamos en el tema, para la inspección de esta norma, dice, todas las partes involucradas en el diagnóstico de la bomba deben hacer una inspección de la instalación tan completa como sea posible para determinar el cumplimiento de los requerimientos de la propia instalación y la conexión correcta de toda la instrumentación, es decir, que todas las partes deben estar de acuerdo y satisfechas en cómo se colocaron los instrumentos, si las distancias, que lo que le comentaba al principio, si las distancias del pozo son las correctas para colocar los instrumentos de medición, si se dan las condiciones que vayan de acuerdo con el fabricante para la colocación de dichos instrumentos y que todos estén de acuerdo. Cuando se satisfacen estos requerimientos, la bomba debe ponerse en marcha y tanto la bomba como la instrumentación deben revisarse inmediatamente para identificar cualquier evidencia de mal funcionamiento. Bueno, eso es normal. Punto número 3, debe realizarse una revisión inmediata del nivel de agua, procediendo a realizar las revisiones periódicas adicionales hasta que el nivel se estabilice en conformidad con las partes. Okay. ¿A qué se refiere esto? Que cuando se echa a funcionar, ¿qué es lo que hay que checar? Los niveles de la carga dinámica y la carga estática, cómo variaron y cómo se estabilizan, y ya que se haya estabilizado, bueno, apuntamos cuál fue el nivel dinámico. Y
También debe realizarse una revisión preliminar de todos los valores de la prueba para conformación de las lecturas. Además, debe realizarse una revisión final por si se recibe una mala operación. Es decir, se hace una puesta en marcha con todos los sistemas, se verifica que estén funcionando bien para que una vez que ya todos, oye, sí están trabajando bien todos los sistemas, ok, bueno, entonces detienes otra vez a que vuelva todo a estabilizarse estáticamente, es decir, sin funcionamiento, y ahora sí empieza la prueba. ¿Qué vamos a registrar? Los responsables deben llenar antes de iniciar la prueba el formato correspondiente a la información general del sistema. ¿Qué vamos a apuntar en la hoja de conformidad? La marca. Así como apunta la unidad de verificación de la norma 01, que si cumplen con la norma los cables, cumplen con la norma los transformadores. Aquí también vamos a apuntar si el motor que instalado cumple con la norma de eficiencia energética, que la cual deben cumplir todos los motores. Me voy a regresar hasta el principio. Miren, van a notar, oye, es una bomba de pozo profundo, cumple con la NOM 010 enero 2004. Si la bomba sí cumple, si sí está fabricada y si tiene un sello o en su placa dice que cumple con la norma 01, hay un certificado donde diga que cumple con la norma 010 enero 2004, sigo con la verificación. Si el motor es un motor asiático que no cumple con la norma 010, entonces desde ahí ya el pozo no cumple o el sistema no cumple. Oye, tengo un motor externo con una bomba de turbina vertical. Bueno, la bomba cumple con la norma 01 enero 2014. Sí, sí cumple, tiene su certificado. Ok, perfecto. El motor que instalaste con esta bomba cumple con la norma 016 en enero 2010. No, fíjate que no cumple, es un motor que no tiene esa certificación. Bueno, desde ahí entonces ya el sistema no cumple. O al revés, si la bomba no tiene o no cuenta con el certificado de la norma 001 enero 2014, pues entonces no cumple. Lo mismo que hace el verificador con la norma 01, si no tienen los cables de esa norma, pues no cumple. Si el transformador no cumple con las normas de transformadores, no cumple. Va a ser la misma evaluación que se va a hacer en este caso. Y se va anotando el motor, la marca del motor, el diseño, la placa, la corriente, el voltaje, todo lo que dice la placa se va a anotar. El tipo de motor, el tipo de bomba, todos los datos técnicos de registro de placa, tanto de bomba como motor, se van a integrar en ese formato. Empieza la prueba, se leen las lecturas del nivel dinámico, la presión de descarga, el flujo, la medición de la tensión o del voltaje, la corriente y el factor de potencia. Son tomadas en el punto de operación normal, es decir, que la bomba está trabajando en sus parámetros de diseño para la cual fue diseñada. Y en el formato B, que es un formato que viene dentro de la misma norma, se realizan como mínimo 3 lecturas de todos los parámetros cada 15 minutos. Es decir, la prueba va a durar 45 minutos como tal. ¿Sí? Y cuando se toma esa lectura cada 15 minutos, dice que cuando lo tomas cada 15 minutos vas a tomar 1 minuto para hacer pruebas. No sé si me explico, cuando voy a tomar la prueba cada 15 minutos, en el minuto 15 voy a tomar 1 minuto para hacer observaciones o mediciones continuas, y de ese minuto, cada 15 minutos voy a registrar el valor promedio de esa prueba que estoy midiendo. Eso tiene que ser tanto de corriente, voltaje, factor de potencia, presión, flujo y nivel dinámico. Eso es lo que voy a registrar. Y en el reporte final debe registrarse también las constantes, los multiplicadores de los instrumentos de medición, las constantes básicas y fórmulas, cuando regularmente se va a utilizar cuando la bomba no está trabajando a régimen nominal por condiciones normales de operación, y entonces se van a tener que usar las fórmulas de las leyes de afinidad que les mencioné anteriormente, y todos los datos se apuntan en los anexos y en los formatos, el 1, 2 y 3, según sea el caso.
para poder ya dictaminar, tener todas las lecturas y cumplir con las 3 mediciones. ¿Qué observaciones hay durante la prueba? Debe haber, dice, durante la prueba en campo es necesario que al menos 2 personas estén presentes, aparte de la unidad de verificación, y que todas las observaciones que se realicen se anoten en las hojas de captura y que se comenten en los presentes con la finalidad de tomar acuerdos al respecto. Y regularmente esto va a pasar cuando hayan detalles o cuando hayan lecturas que no sean satisfactorias para la conformidad. Y que esto, si la localización de los instrumentos lo permite, debe predice que los registros de cada lectura se verifiquen de conformidad por todas las partes, es decir, que todos tengan acceso a la lectura de los instrumentos. Y aquí es donde se pone un medio parchecito la norma que dice: es difícil evaluar el efecto de las fluctuaciones en las lecturas porque puede presentarse una variable de amortiguamiento en algunos instrumentos. Sin embargo, es deseable que las partes acuerden el seguimiento de la prueba con lecturas mínimas o máximas de los instrumentos. Eso va a venir en la precisión, exactitud y en la trazabilidad del instrumento. Si nosotros tenemos una buena trazabilidad, este tema no va a tener mucho que ver. Sin embargo, cuando son pruebas de observación, cuando por ejemplo son la sonda de nivel que sirve por inspección, o que lo marcas con la mano hasta aquí llegó, que no son pruebas tan exactas, puede ser que ahí haya alguna diferencia, pero realmente van a ser mínimas. Igual en la presión van a ser muy mínimas. No creo que haya mayor problema en ese sentido. Sin embargo, la norma así lo contempla por si hay alguna discrepancia entre los que están presentes de parte del usuario o como parte de la unidad de verificación. Todos los cálculos involucrados se anotan, están en el formato B, y la tolerancia máxima permisible combinada en función de los instrumentos de medición empleados, es decir, de los instrumentos de medición, no debe exceder el más o menos 4.5% del valor garantizado por el fabricante. Dentro de la misma norma hay unas fórmulas y unas tablitas donde este 4.5% se va a calcular, y si esto nos da, pues quiere decir que la prueba se realizó de manera satisfactoria o los instrumentos tienen una tolerancia cuentan con la tolerancia permitible por la norma para cualquier variación que no exceda los más o menos 4.5%. Y esto es algo muy importante, y con esto vamos a ir terminando. Fíjense bien, para la evaluación de la conformidad de este sistema hay estos requisitos. Regularmente los pozos para los sistemas municipales los construyen lo construyen a través de los municipios o de los ayuntamientos, con autorización de la CONAGUA. La CONAGUA es quien da todos los permisos para las perforaciones de pozos. ¿Qué documentos necesita la unidad de verificación? Ahí les va. Son los datos constructivos del pozo. Todo, cómo se va a construir, el largo, el ancho, la profundidad, qué tipo de tubería, el espesor, todos los datos, el proyecto como tal, desde los planos, el croquis de localización del pozo, el domicilio, las coordenadas de ubicación, el nombre del concesionario, es decir, el del ayuntamiento o del sistema operador que vaya a trabajar el sistema, el volumen concesionado por la CONAGUA, es decir, el permiso, y ahí en el permiso de la CONAGUA te indica hasta qué volumen tú puedes sacar de ese pozo. Los que estén familiarizados con esto, es el registro eléctrico del pozo. El registro eléctrico del pozo, más que los planos eléctricos, te da las curvas de resistividad. No sé quién esté familiarizado con esto. Esta curva de resistividad es cuando uno hace la perforación exploratoria, es decir, la primera perforación del pozo hasta la profundidad al cual fue diseñado, se mete una sonda que te hace se le llama registro eléctrico, donde te da curvas de resistividad normal, corta, normal, larga y lateral, o inversa, curva de potencial espontáneo, registro estratigráfico, y te ayuda a dar el diseño final del pozo. Esto no es más que ese registro te dice dónde hay agua y dónde no. Es lo que te da ese registro, y a partir de eso te da un registro estratigráfico, un potencial espontáneo, es decir, te da las probabilidades de agua que va a dar el pozo muy certero,
y eso te va a hacer un diseño final del pozo o una recomendación del diseño final del pozo. Uno construye el pozo ya después de este, termina de construir el pozo después de este diseño final. Te pide una videograbación del acabado interior del pozo hasta la profundidad total. Por aquí tengo una foto de eso. A ver si esto se mete una cámara de video, es lo que pasa. Se mete una, por ejemplo, esto de aquí es una cámara que va ingresando al pozo y aquí están. Esta es una tubería que tiene rejillas o que tiene, nosotros decimos doble canastilla, que parece un canasto, tiene unas perforaciones o unas hendiduras de 2 milímetros donde pasa el agua. Este tipo de tubo se coloca donde el registro eléctrico te dice que hay agua. Donde no te dice que hay agua, pues se pone un tubo liso, cerrado y no pasa nada. Únicamente se ponen estas rejillas donde está o donde el registro eléctrico te dice que hay agua. A los tantos metros hay agua, ahí pones esa rejilla. ¿Sí? Y la memoria descriptiva y de cálculo, eso te la tiene que dar el ayuntamiento. Regularmente todo esto te lo da el ayuntamiento, excepto el registro eléctrico. Eso sí lo hace o lo da quien construye el pozo. La memoria descriptiva y de cálculo, eso te lo da quien diseña o quien proyecta el pozo con las anotaciones después del registro eléctrico. El reporte diario de perforación lo da el constructor del pozo. El resultado del aforo inicial. El aforo inicial es cuando ya se construyó el pozo, meten una bomba de velocidad variable, puede ser de combustión interna con variador de velocidad, y empiezan a que el pozo empiece a funcionar, que se empiecen a limpiar los acuíferos para que el pozo pueda dar su aportación final de agua. Y esos resultados de cuánta agua sacó, durante cuánto tiempo, a qué velocidad, qué flujo, qué turbidez del agua tenía, todos esos datos te lo da el aforo inicial, son entregados también a la unidad de verificación. Y los datos y curvas después del aforo inicial es que se determina qué equipo de bombeo es el que debe llevar ese pozo sin llegar a sobreexplotarlo, y también que cumpla con las características de a donde va a bombear el agua, ¿verdad? Esto te lo da también quien instaló, el constructor, y la copia de la factura del medidor de volúmenes con número, es decir, el medidor de caudal, el que va a quedar de manera permanente, ese se te debe proporcionar una factura y debe ser un instrumento o un medidor calibrado, ya que la Conagua te pide los volúmenes diarios del volumen extraído de ese acuífero. Y por último, la información que puede ayudar a evaluar el sistema de bombeo. Cualquier información, cualquier dato extra, toda la información que pueda ayudar a la evaluación del sistema de bombeo, y esta información debe ir firmada por el responsable del proyecto. Les voy a decir algo. Yo, en los años que llevo viendo todo este sistema, al no haber una autoridad, en este caso, como por ejemplo en este caso ya una unidad de verificación que pueda exigir esta documentación, y las dependencias, muy pocas veces se cumple con todo. ¿Sí? Entonces, es por eso que esto se va a empezar a ya exigir a partir de que las unidades de verificación ya empiecen a funcionar en lo que resta del año, y todos estos requisitos son los que se tienen que pedir para poder evaluar el sistema. Y vamos a ver unas conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos llegar de esta charla? Que se debe tomar en cuenta esta norma para el diseño y construcción del arreglo mecánico de los pozos a fin de tener las dimensiones y acceso necesarios para hacer las mediciones de manera correcta y lo más confiables posibles. Lo que vimos al principio, dejar los espacios, las longitudes para poder colocar los instrumentos de una manera correcta. Al día de hoy están en proceso 5 unidades de verificación de esta norma y empezará a ser exigida por la Conagua una vez acreditadas y aprobadas, porque a la Conagua le conviene que primeramente todos los pozos estén registrados. Muchísimos de los pozos en la República Mexicana no están registrados ante Conagua, por uno o por otra cosa. Entonces a la Conagua le conviene exigir la norma porque lo va a ayudar a registrar los pozos que no están registrados.
Y aparte que la CONUE también, como es quien emite la norma, pues son los que van a también exigir de alguna manera esta norma para poder, pues, que esta función se lleve a cabo, esta norma por fin pueda entrar en funcionamiento. Se empezarán a regularizar los sistemas de bombeo de pozo profundo que le conviene a la CONAGUA, como bien les decía. Y lo más interesante para los que estamos en el lado del diseño, proyectos y construcción, que habrá una demanda mayor de ingenieros electromecánicos para el desarrollo de la ingeniería y rehabilitación de sistemas de bombeo de pozo profundo. Esta norma podrá extenderse, bueno, antes de este tema, saben, hay más de 6,000 pozos en México, en la República Mexicana, registrados, más los que no estén registrados. Y según esta norma, deben evaluarse todos los pozos que están en funcionamiento. Entonces, creo que la oportunidad también de trabajo, al entrar en funcionamiento ya como tal esta norma, va a dar trabajo a muchísimas personas que se especialicen o estén interesados en ejecutar este tipo de obra o este tipo de proyectos. Y esta norma, al empezar a usar, pues van a salir más cosas que evaluar y va a poder extenderse en mediano plazo a otros sistemas de bombeo, es decir, no nada más podrá afectar quizás a los sistemas de pozos profundos, sino a lo mejor a sistemas de rebombeo, a lo mejor a los sistemas de extracción de aguas superficiales, muchísimas cosas más que puede esta norma ir evaluando, pero yo creo que para iniciar va a estar interesante cuando se empiece ya a aplicar a finales de este año. Entonces, estas son pues más o menos un panorama de lo que nos da esta norma 6 ENER de sistemas de bombeo. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo con esto sería mi conclusión de todo este webinar. ¿Alguna pregunta? Con confianza, aprovechemos ahorita al maestro Granados que está aquí disponible, si son tan amables. Bueno, sí, claro que sí, ingeniero, hay mucho por hacer. Esta norma apenas va a salir digo, la norma existe, pero los niveles de verificación van a salir al aire. Y sin duda creo que los colegios no estamos tan familiarizados, hemos enfocado más a lo eléctrico y yo creo que esta es una oportunidad también que vamos a tener todos de poder ver cuestiones ya más mecánicas, pero si nos damos cuenta, todo se mezcla, está lo mecánico aquí, lo eléctrico y lo electrónico aquí involucrado. Vamos Claro. a comenzar el anuncio parroquial, maestro. Necesitamos... Adelante, si quieres te dejo de compartir y tú. No, adelante, así nos quedamos. Nada más que antes de agradecerte tu participación, recordemos que estamos formando la sección ASME México. Entonces necesitamos que se inscriban para poder tener mayor participación, ¿verdad? De todos los colegiados y no colegiados, porque en ASME no necesita ser colegiado para entrar. Puede ser alumno, puede ser recién egresado, puede ser profesionista independiente, etcétera. Y ustedes pueden afiliarse a través de esta liga que les voy a poner aquí en el chat para que puedan ustedes formar parte de ASME. Gustavo, me están pidiendo, tú tienes la norma, ¿por qué no se las compartes por aquí por el chat? Tú tienes la norma. O te la paso y las compartes tú, no sé, me la está pidiendo el Pásame una ingeniero. liga por aquí no la podemos compartir, pero se la podemos mandar a Cime Morelos con todo gusto y a los demás grupos. Claro que sí. Pásamela de nuevo, maestro, y yo la pongo en los grupos de Cime y donde publicamos este webinar. Pues por mi parte, pues agradecerle al maestro Adolfo Granados
que haya estado aquí con nosotros compartiendo esto, que está bastante interesante. Y lo esperamos, yo creo, en otro webinar para que nos explique más de bombas y motores. Gracias, un aplauso para él y nos estamos viendo en el próximo webinar, el día martes 1 de agosto, en casos prácticos de termografía. Ahí les vamos a mandar la invitación. Saludos, gracias. Muchas gracias.